Capítulo 5. Suchomimus, el cazador del río. En las aguas turbias del Cretácico temprano, en lo que hoy conocemos como África, no reinaban los rugidos, sino los silencios. No era la tierra de los colosos, ni el dominio de los depredadores que cazaban en campo abierto. Aquí, el peligro acechaba en la orilla. El viento agitaba los helechos gigantes, las cigarras prehistóricas resonaban entre manglares y ciénagas. Y bajo la superficie del agua, una sombra alargada, inmóvil, esperaba. De repente un estallido. El agua explota. Garras largas como cuchillos emergen. Un hocico estrecho, repleto de dientes cónicos, atrapa a un pez de más de 1 metro. Un segundo después, solo quedan burbujas. Ese cazador no es un monstruo de cine. No es una leyenda. Es real. Su nombre es Suchomimus, el depredador anfibio que gobernó los ríos hace 125 millones de años. El Suchomimus tenerensis fue un terópodo de la familia de los espinosáuridos. Medía hasta 11 metros de largo y pesaba cerca de 5 toneladas. Su cuerpo era largo y esbelto, adaptado a moverse cerca del agua. Su característica más distintiva era su hocico largo y estrecho, similar al de un cocodrilo, armado con más de 100 dientes cónicos perfectos para atrapar presas resbaladizas como peces. A diferencia de otros depredadores terrestres, su mordida no estaba diseñada para destrozar hueso, sino para sujetar, atrapar y arrastrar presas enteras. Hábitat y zona de vida. Vivió en lo que hoy es Níger, en la región de Teneré. En su época, esta zona no era un desierto, sino una vasta red de ríos, humedales y llanuras de inundación. El Suchomimus patrullaba las orillas como un caimán gigante. Sus huellas fósiles y restos sugieren que pasaba tanto tiempo dentro como fuera del agua. Dieta y caza. Su presa principal eran grandes peces prehistóricos como el Onchopristis, un pez sierra gigante. Pero no se limitaba a peces. Podía atacar pequeños dinosaurios herbívoros que se acercaban a beber. Su caza era silenciosa, rápida y precisa. ¿De quién huía? Aunque era un depredador formidable, debía tener cuidado. En el mismo ecosistema vivía el Carcharodontosaurus, un depredador terrestre mucho más grande que podía competir por el territorio. También compartía los ríos con cocodrilos gigantes primitivos y con el temible Sarcosuchus, que incluso podía emboscarlo. Convivencia. El Suchomimus no estaba solo en su nicho, compartía hábitat con el Ouranosaurus, un herbívoro acorazado con vela, Nigersaurus, herbívoro de cuello largo pero pequeño, y con varios espinosáuridos menores. Era un mundo acuático y terrestre en constante equilibrio. A primera vista, el Baryonyx y el Suchomimus parecen casi el mismo animal. Ambos son espinosáuridos, ambos con hocicos de cocodrilo y dieta piscívora, pero las apariencias engañan. Diferencias clave. Tamaño. El Suchomimus podía superar los 11 metros, mientras que el Baryonyx rara vez pasaba de 10. Morfología. El Suchomimus tenía una vela dorsal baja y alargada, el Baryonyx no. Distribución geográfica. El Baryonyx vivió en Europa, Inglaterra y España, mientras que el Suchomimus reinó en África. Ecosistema. El Baryonyx cazaba en ríos más templados y coexistía con dinosaurios como Iguanodon, mientras que el Suchomimus vivía en un ecosistema mucho más hostil, compartido con depredadores mucho más peligrosos como el Carcharodontosaurus y el Sarcosuchus. ¿Quién ganaría en un enfrentamiento? En fuerza bruta, el Suchomimus tenía ventaja por tamaño, pero el Baryonyx era más robusto y probablemente más fuerte en tierra firme. En agua, el Suchomimus era más ágil y adaptado. Sería un combate reñido, pero la ventaja iría al Suchomimus si la batalla ocurría en su terreno. El Suchomimus no era el rey de la tierra, pero sí el amo del río. Cada corriente, cada remolino, cada charco profundo era su dominio. Su silueta acechando bajo la superficie era la última visión que muchos animales veían. Era un depredador paciente, preciso y letal. Una máquina adaptada para el agua en un mundo gobernado por gigantes terrestres. El río era su trono, y él, su soberano silencioso. Suchomimus y Spinosaurus. 2 depredadores, un trono. El Suchomimus y el Spinosaurus no eran simples parientes lejanos.
Eran ramas distintas de la misma familia, los espinosáuridos. Ambos eran depredadores semiacuáticos. Ambos tenían hocicos alargados llenos de dientes cónicos y ambos estaban adaptados para cazar en entornos fluviales. Pero su relación iba mucho más allá de la anatomía. Compartían un mismo legado y quizás un mismo conflicto. Parentesco y diferencia de escala, el Suchomimus vivió hace aproximadamente 125 millones de años, en el Cretácico temprano. El Spinosaurus apareció millones de años después, en el Cretácico medio, alrededor de 112,97 millones de años atrás. Aunque compartían antepasados, sus diferencias eran notables. El Suchomimus medía unos 11 metros y pesaba alrededor de 5 toneladas. El Spinosaurus aegyptiacus, por otro lado, podía alcanzar 15 a 18 metros y superar las 8-10 toneladas, convirtiéndose en el depredador carnívoro más grande conocido. Esto significa que, aunque ambos ocupaban el mismo nicho ecológico en épocas y regiones diferentes, el Spinosaurus representaba la evolución extrema de esa rama familiar. Territorio y distribución. El Suchomimus habitaba en lo que hoy es Níger, dentro de un ecosistema dominado por ríos y llanuras de inundación. El Spinosaurus habitó en la región que hoy es Marruecos y Egipto, también en ambientes fluviales y costeros. Aunque sus territorios no se superponían directamente y vivieron en épocas distintas, compartían condiciones muy similares, ecosistemas donde el agua definía la vida, y donde los peces gigantes y presas semiacuáticas eran abundantes. Competencia o herencia. Dado que no coexistieron en el mismo tiempo exacto, no hay evidencia de competencia directa entre Suchomimus y Spinosaurus. Sin embargo, si hubieran coincidido, el Spinosaurus, por tamaño y fuerza, habría tenido ventaja. Pero el Suchomimus no era un depredador torpe. Su cuerpo más ligero y ágil lo hacía un cazador rápido en ríos y zonas poco profundas. Podemos pensar en ellos como herederos de un mismo trono fluvial. El Suchomimus dominó en su era, y millones de años después, el Spinosaurus tomó ese trono y lo llevó a un nivel superior, adaptándose aún más al agua. Habilidades y estilo de caza. Suchomimus se mantenía más cerca de las orillas. Su cuerpo y patas traseras robustas le permitían moverse bien en tierra. Era un cazador emboscador que esperaba en zonas de poca profundidad para atrapar peces o animales que bebían agua. Spinosaurus estaba aún más adaptado al agua. Su cola en forma de remo, sus extremidades posteriores más cortas y su centro de gravedad lo convertían en un cazador que probablemente pasaba más tiempo nadando. Era el primer gran dinosaurio que se acercó a un modo de vida acuático real. Similitudes y diferencias clave. Ambos tenían hocicos estrechos llenos de dientes cónicos diseñados para sujetar presas resbaladizas. Ambos tenían garras grandes y curvas en sus manos para desgarrar presas. El Spinosaurus desarrolló una vela dorsal gigantesca, posiblemente para exhibición, termorregulación o almacenamiento de energía. El Suchomimus tenía una vela más baja y discreta. El Spinosaurus, por su tamaño, podía atacar presas más grandes que el Suchomimus, incluyendo dinosaurios medianos. El Suchomimus estaba más especializado en peces y animales pequeños. Un legado compartido, el Suchomimus no fue el rival directo del Spinosaurus, pero sí su precursor evolutivo. Podemos imaginar al Spinosaurus como el resultado de millones de años de perfeccionar la estrategia del Suchomimus. Un linaje de depredadores que abandonaron la supremacía en tierra para conquistar el agua, adaptando su cuerpo, su dieta y su territorio. El río fue su reino, y cada uno, en su tiempo, fue el soberano absoluto de ese trono acuático. Pero incluso el rey del río tenía un rival. Uno que no caminaba, sino que se arrastraba. Uno que no solo cazaba peces, sino cualquier cosa que se acercara a su territorio. En el próximo capítulo, conoceremos al Sarcosuchus, el cocodrilo gigante que podía enfrentar a dinosaurios y ganar. Mundo Dinosaurio continúa.